El calor sensible, denominado QS, es la cantidad de energía, en calorías o joules, que necesita un cuerpo para elevar su temperatura sin cambiar su estructura molecular. Antiguamente el calor se expresaba en calorías, cuando no se entendía la naturaleza del calor, y se utilizaba dicha unidad para medirlo. Pero luego, internacionalmente, desde el siglo XIX, el calor se expresa en joules, debido a que el físico británico James Joule, mediante su famoso experimento de Joule, demostró que el calor es otra forma más de energía y determinó la equivalencia de que una caloría son 4,186 joules. Podemos calcular el calor sensible de un cuerpo aplicando una fórmula con forma ordinaria de la recta, que relaciona el calor sensible QS con el cambio de temperaturas ΔT, multiplicando la masa del cuerpo expresada antiguamente en gramos e internacionalmente en kilogramos, que es la única propiedad que se puede controlar del cuerpo. De modo que si aumentamos esta propiedad de la masa, se aumenta el calor total en el cuerpo. Luego está la variación de temperatura, ΔT, que es el cambio de temperatura que experimenta el cuerpo, definido como la resta de la temperatura final con la temperatura inicial, expresada antiguamente en grados Celsius e internacionalmente en grados Kelvin. Y finalmente, se utiliza la constante de calor específico, denominada CE, y en algunos libros, como CP, indica la cantidad de energía, en calorías o en joules, que requiere 1 gramo de algún cuerpo para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. Por lo que esta constante suele estar expresada internacionalmente en joules dividido para kilogramo Kelvin, o a veces en calorías dividido para gramo Celsius. Experimentalmente ya hay tablas en las que se ha determinado esta constante de calor específico para varios cuerpos, donde el cuerpo con menor valor requiere menos energía para calentarse, por lo que se calentará más rápido. Como ejemplo, entre el agua líquida, alcohol etílico, hielo, vapor de agua y aceite de oliva, se calienta más rápido el aceite de oliva por encontrarse más abajo en esta tabla, puesto que requiere menos energía para calentarse. Entre el aluminio, vidrio, hierro y zinc, se calienta más rápido el zinc, por encontrarse también más abajo en esta tabla, puesto que requiere menos energía para calentarse. Entre el cobre, plata y oro, se calienta más rápido el oro, por encontrarse también más abajo en esta tabla, puesto que requiere menos energía para calentarse. Esta constante de calor específico define las unidades que debe utilizar en los otros datos, de la masa y la variación de temperatura, al aplicar la fórmula de calor sensible. Si esta constante está expresada en joules dividido para kilogramo Kelvin, la masa debe estar en kilogramos y las temperaturas en grados Kelvin. De modo que el calor sensible del cuerpo saldrá expresado en joules. Si esta constante está expresada en calorías dividido para gramos Celsius, la masa debe estar en gramos y las temperaturas en grados Celsius. De modo que el calor sensible del cuerpo saldrá expresado en calorías. Recordando entonces que el calor sensible es la cantidad de energía que necesita un cuerpo para elevar su temperatura sin cambiar su estructura molecular, analizamos el siguiente ejercicio en el que involucramos una taza de cerámica. Se desea conocer el calor total que absorbe esta taza de cerámica. Si esta taza, al elevar su temperatura de 20 grados Celsius como temperatura inicial a 80 grados Celsius como temperatura final, este rango de temperaturas no cambia la estructura molecular de la taza de cerámica. Entonces, puede aplicarse la fórmula de calor sensible. De modo que calor sensible es igual a la constante de calor específico por la masa y por la variación de temperatura. La variación de temperatura ΔT es la temperatura final del cuerpo, en este caso 80 grados Celsius, restado a la temperatura inicial del cuerpo, en este caso 20 grados Celsius, quedándome 80 restado de 20, y ello dándome un resultado de 60 grados Celsius. Luego se conoce que la masa de la taza de cerámica
es 0,5 kilogramos. Y finalmente, la constante de calor específico es 4186, expresado en joules dividido para kilogramos Celsius. Antes de realizar la respectiva multiplicación entre estos tres datos, de la constante de calor específico, la masa y la variación de temperatura, recuerde verificar que todas las unidades estén en concordancia. Que en este caso es correcto, pues en concordancia la masa está en kilogramos, el cambio de temperatura está en Celsius y la constante de calor específico está en joules dividido para kilogramos Celsius. Luego de ello, esta multiplicación de los datos da 125.580 joules como la cantidad de calor total absorbida por la taza de cerámica. Ahora, en este otro ejercicio tenemos un bloque de zinc, del cual queremos calcular su temperatura final. Ya no queremos calcular el calor total. De modo que este bloque, inicialmente, tiene una temperatura de menos 30 grados Celsius, definida como su temperatura inicial. Entonces, como el bloque de zinc, al elevar su temperatura, no cambiará su estructura molecular, se puede aplicar nuevamente la fórmula de calor sensible. De modo que, nuevamente, calor sensible es igual a constante de calor específico por la masa y por la variación de temperatura. La variación de temperatura, delta T, es la temperatura final del cuerpo. En este caso, es desconocida y es nuestra incógnita la temperatura final, TF, restada a la temperatura inicial, que en este caso nos la dan, es menos 30 grados Celsius. Quedándome T final restado de menos 30. Lo que me da una multiplicación de signos, de menos por menos, que me da más. Y al final resultando en, entre paréntesis, T final más 30, como la variación de la temperatura. Luego se conoce que la masa del bloque de zinc es 240 gramos. Además, la constante de calor específico es 0,1, expresado en calorías dividido para gramos Celsius. Y finalmente, a diferencia del ejercicio anterior, que me pedían el calor, en este ejercicio me dan como dato cuál es el calor total absorbido por el cuerpo. Es decir, prácticamente la respuesta en el lado izquierdo de la fórmula, el QS. Me dan que el calor total absorbido por el cuerpo es 450 calorías, quedándome una ecuación lineal de una sola incógnita, que es la temperatura final, TF, a la que se elevará el bloque de zinc. Para resolver esta ecuación, se procede a minimizar la cantidad de números en la ecuación, multiplicando 0.1 por 240, dándome 24. En las ecuaciones, debemos dejar de un lado a la incógnita. En este caso, a T final la dejaremos en el lado derecho. Los demás números los moveremos al otro lado, es decir, al lado izquierdo. Primero, aplique la estrategia de divide y vencerás. Divida los números grandes presentes en la ecuación para obtener resultados más pequeños. De modo que los números grandes que se estén multiplicando pasen al otro lado del igual a dividir y así obtener resultados más pequeños. Luego aplicar el concepto del opuesto, en la que los números que estén sumándose o restándose pasen al otro lado del igual a realizar lo opuesto. En esta ecuación, 450 igual a 24 por, entre paréntesis, T final más 30, aplicamos primero la estrategia divide y vencerás. De modo que el 24, que está al lado derecho del igual, está multiplicándose al paréntesis T final más 30, pasa al otro lado del igual a dividir, quedándome en el lado izquierdo 450 dividido para 24, lo que me da más 18,75. Ahora en la nueva ecuación resultante, 18,75 igual a T final más 30, aplicamos la estrategia del opuesto. De modo que en este caso, el 30 que está sumando en el lado derecho, pasa al otro lado del igual a restar, quedándome finalmente que la temperatura final, TF, es igual a menos 30 más 18,75. Por ley de signos, estos números tienen signos diferentes y se restan. Además que el resultado tendrá el signo del número mayor, en este caso menos 30, dándome menos 11,25 grados Celsius como la temperatura final incógnita del ejercicio. Y de esta forma obtenemos el calor sensible y la temperatura final de un cuerpo cuya estructura molecular no es afectada por los cambios de temperatura. Si te gustó este video, suscríbete al canal de Mr. Johnny Bravo, comparte este video y dale click en el botón de me gusta. Sin más que decir,
Se despide Mr. Johnny Bravo, deseándoles éxitos en sus estudios. Adiós.